Hola, la clase de hoy se llama El discurso ideológico sobre América. Bueno, más que sobre América, es sobre América Latina. Me baso en esta clase que puede entenderse también como una introducción a la historia de América Latina siglo XX, para entender unos procesos previos. No voy a hablar de hechos históricos, sino que voy a hablar de discursos y de pensamiento. ¿Ok? Bueno, me baso en un texto de Ilemar Ciampi que se llama El realismo maravilloso. Los invito a leerse el texto, se consigue en la web. También se los puedo prestar, pues habla realmente del realismo maravilloso, pero hay un capítulo que a mí me gusta mucho sobre este texto, que se llama El discurso ideológico sobre América. Bien, listo. Entonces arranco con esta introducción a la historia de América Latina. Bueno, a ver, hay una cuestión interesante dentro de la historia de los latinoamericanos, y es que hemos tenido una necesidad de definirnos, una necesidad de conceptualizar nuestra cultura y nuestra identidad. Eso nos ha marcado y sobre todo en el siglo XX, esto llama mucho la atención de intelectuales latinoamericanos que se empiezan a preguntar por eso, o sea, ¿qué es América Latina? Bien, entonces, para hacer esto tenemos estos intelectuales en los que podemos contar, por ejemplo, con Alfonso Reyes, con Alejandro Carpentier, con Lezama Lima, estos intelectuales de la primera mitad del siglo, del siglo XX van a empezar a preguntarse por esa identidad y se van a devolver hasta la fundación, digamos que de la América Latina o de América, que va a ser allá en el siglo XV y XVI. Bien, entonces lo que van a detectar estos intelectuales es que en una vez sucede, por ejemplo, el despojo del nombre de América para los latinoamericanos, eso se nos convierte a los americanos, a los latinoamericanos, como en un problema de la identidad, ¿cierto? Por allá en el año de 1776, con la revolución de las 13 colonias en el norte de América, ellos empiezan a adueñarse del nombre de América. Posteriormente, y aún ustedes saben que a ellos ellos se llaman americanos, ellos se adueñan del nombre del continente, un nombre que había sido dado desde el año de 1507, pues después de todo el viaje de Américo Vespucio. Los cartógrafos del Gimnasio Verteginense de Saint-Denis del año 1507 empiezan a llamar eso, ¿cierto? Se le otorga el nombre de América, y la América siempre fue esa América meridional, es decir, ni siquiera en lo que era América inicialmente estaba lo que era el norte, es decir, básicamente era del Río Grande hacia abajo lo que se consideraba América. Para el año 1776, entonces, tenemos que los estadounidenses, en su proceso de revolución y también en un proceso de nacionalismo inicial, en una génesis del nacionalismo norteamericano, estadounidense para ser más claros, o bueno, de esas 13 colonias que luego va a ser Estados Unidos, se adueñan de este nombre. Y ahí siempre entonces existe una búsqueda por parte de los intelectuales latinoamericanos en como, bueno, realmente, o sea, como en defender esa idea de que la América es toda, ¿cierto? Desde el norte hasta el sur, y que no le pertenece solo a los norteamericanos. Entre todas estas entonces empieza a buscarse esa idea de lo que es América. Por ejemplo, Alfonso Reyes en sus textos que se devuelve a la colonia dice, por ejemplo, sobre América: y así, antes de ser de esta firme verdad que unas veces nos entusiasma y otros nos desazona, América fue la invención de los poetas, la charada de los geógrafos, la habladuría de los aventureros, la codicia de las empresas, y en suma un inexplicable apetito y un impulso por trascender los límites. Entonces, es esa pregunta de estos grandes intelectuales acerca de dónde viene esa América, y empiezan a decir: América fue inventada, América ha estado en la mente del pensamiento occidental, y se devuelve a mirar entonces en los clásicos griegos y romanos aquellas ideas en las que aparecía planteada una América como una gran utopía, como un lugar
una Arcadia, un lugar donde se podían hacer realidad los sueños de la humanidad, ¿cierto? Entonces empieza a decir América antes, estos intelectuales empiezan a decir, América existía antes de que la encontraran, América era una idea que existía en la cabeza de los europeos. Si usted analiza entonces la literatura clásica, pero también los cantos, los libros de caballerías, existía una idea previa en el mundo europeo de esa necesidad de encontrar esa Arcadia, ese lugar de sueños, ese Edén. Y ahí entonces empieza esa búsqueda también en el inicio de la modernidad, esa búsqueda de ese lugar maravilloso donde hacer realidad, donde hacer la utopía de Tomás Moro. Bien, ahí entonces empiezan a crearse varios discursos ideológicos. Voy a hablar en esta clase que va a estar se lo voy a entregar en varios videos. Inicialmente voy a hacer uno, este que estoy arrancando, va a ser sobre los orígenes cronísticos y la utopía o la neutopía ilustrada del siglo XVIII. Luego haré otro video sobre el siglo XIX, el siglo XIX se merece un video, y luego haré uno tercero sobre los discursos que aparecen en el siglo XX, que van a ser varios, van a ser 3. Por lo tanto, serán 6 discursos que analizaré basándome en el texto de Ciampi, y obviamente pues también como en otras lecturas que yo he realizado en otros momentos de mi vida y que componen este sancocho intelectual que yo tengo y que está en construcción. Bueno, entonces tenemos pues que estos intelectuales empiezan a mirar qué es lo que se ha dicho de América, y Ciampi entonces empieza a hablar de estos discursos. Primer discurso, los orígenes cronísticos. Bien, todo que estudia historia en América Latina tiene bien clarito que siempre arrancamos pues en orden cronológico por la colonia. Son pocos, o sea, se habla un poco de los estudios previos a la llegada de los españoles, pero básicamente nuestros estudios históricos empiezan a plantearse desde la llegada de los españoles por el alfabeto, ¿cierto? Porque la historia se empieza a escribir desde que existe alfabeto. Bien, entonces el primer discurso que nosotros nos vamos a encontrar es el discurso que realizan los cronistas. Como sabemos, muchos de los cronistas, bueno, los cronistas que llegan, los cronistas de Indias, que podrían ser los primeros periodistas, bueno, los primeros novelistas, bueno, hay un montón de, o sea, es bien importante la obra literaria de los cronistas. Esos cronistas de Indias eran escribanos, personas que sabían escribir, normalmente eran monjes, eran personas de la Iglesia Católica que venían con los conquistadores, con los españoles, a fundar, a conquistar pueblos en las Indias, ¿cierto? En los reinos de ultramar, bueno, todavía no son reinos de ultramar, en las Indias. Entonces ellos vienen y empiezan este proceso. Ellos van a estar, las crónicas de India son muy amplias, están pues las primeras, que son las que más asombran, que son las de las llegadas. Ahí podemos encontrar no como una crónica de Indias, pero sí muy importante dentro de la producción literaria europea en ese encuentro con el mundo americano, que son los diarios del viaje de Colón, ¿cierto? Todo lo que significa, si no lo han leído hay que leerlo porque es importante como lingüísticamente van representando lo que van encontrando en América. Y luego de Colón van a venir otra cantidad de cronistas, tenemos muchos cronistas que empiezan a relatar cómo es eso de descubrir un continente nuevo, ¿cierto? Un continente sumamente diferente al continente europeo, asiático y africano que ya conocían los españoles, pero esto es absolutamente nuevo. Entonces surgen estos cronistas. Tenemos entonces inicialmente unos cronistas que vienen de Europa, luego de España, y luego vamos a tener otros cronistas que van a nacer pues en América, y esos no van a ser tantos, pero esos básicamente van a ser del siglo XVIII. Entonces tenemos que son 2 siglos, poco más de 2 siglos de crónicas, donde no podemos decir que sean iguales, son 2 siglos, entonces esas crónicas van a tener unos cambios. Básicamente entonces en este ideologema o en esta discurso sobre América Latina, el discurso que va a primar es el de esos primeros cronistas que empiezan a hablar de América de una manera absolutamente sorprendida. Hay que tener en cuenta una cosa,
Cuando esto empieza a suceder, estamos en pleno humanismo para el caso español, lo cual es sumamente importante porque eso tiene que ver con los recursos estilísticos y narrativos que emplean a la hora de crear las crónicas. Para los que no se han enfrentado a una crónica, pues es un relato bastante interesante, para nada aburridor, primero porque relata las hazañas de los conquistadores, también es muy triste porque también relata el asesinato y cómo extermina pues, a los pueblos indígenas, a los pueblos nativos, pero sigue siendo una crónica de una aventura muy grande que vive la humanidad y es el llegar a un continente absolutamente diferente que no se tenía idea no se tenía idea de la humanidad, al menos no en grandes rasgos. Ahí ya hay otras teorías, pues, que si los vikingos, que si los chinos, que si los polinesios, bueno, todas las que puedan haber, yo sí creo que hubo un contacto previo, pero no el contacto que se tiene en la modernidad con la llegada de los españoles, ¿cierto? Donde ya hay un proceso de mundialización, están arrancando un proceso de mundialización, ya tenemos imprenta, ya tenemos, bueno, unas formas de comunicar entonces todo lo que sucede en las Indias. Esto es lo que va a ser bastante importante entonces este descubrimiento de América. Bien, entonces, estos señores llegan en pleno humanismo, bien, y luego va a venir el siglo de oro español, es que estamos hablando, no es la España del siglo XIX, no es la España del siglo XX, ni siquiera la del siglo XXI, es otra España, es un imperio, o sea, está buscando crecer, está empezando un proceso de nacionalización de la monarquía nacionalista, está sacando lo que considera que no es apto para su territorio, está uniendo reinos, está empezando un proceso de nacionalismo que además es sumamente importante, lo veremos más adelante o lo verán en otro video que ya existe, que es el video de la nación y el nacionalismo. Están empezando a construir las monarquías nacionalistas y absolutistas y eso es bastante importante y allí la cultura juega un papel fundamental. Entonces España en ese proceso de convertirse en ese gran imperio tiene eso, tiene unos grandes escritores, tiene unos grandes humanistas que están dedicados a las letras. Esos sujetos son los que vienen en América, obviamente vienen ladrones, todo lo que se ha dicho, pues viene, o sea, no es una cuestión de una selección pura, pues como en las películas de ciencia ficción futuristas, en las que se llevan a los mejores seres humanos para el espacio, no, aquí viene todo el mundo, o sea, viene todo lo que hay en España, viene gente muy tesa, pero también viene gente muy mala, viene de todo, viene de todo. Bien, entonces, entre esos señores vienen los señores cronistas y empiezan, ¿cierto? Que son personas que son letrados, empiezan a contar lo que ven, la dificultad de contar, o sea, piénsese llegar a un mundo nuevo, o sea, ya salimos a otro planeta y usted llega y encuentra un lugar exuberante, en primavera constante, y usted tiene un lenguaje, el lenguaje siempre es limitado, eso es lo más hermoso de la poesía, que siempre demuestra que el lenguaje es sumamente limitado y el poeta siempre va a sentir que el lenguaje lo limita. El sentimiento nunca puede ser expresado racionalmente por el lenguaje, siempre queda debiéndole el lenguaje al sentimiento humano y eso es lo que sucede con los españoles. Entonces ellos llegan y empiezan a contar y ellos dicen, no, me quedo sin palabras, esto es una maravilla, esto es una belleza y lo único que les quedan entonces son esos recursos que hemos utilizado en la narrativa para empezar a explicar lo que está allí. Por lo tanto, lo que van a hacer estos cronistas es empezar a hablar, usar metáforas, ¿cierto? Usar todas las figuras literarias y retóricas disponibles en ese momento histórico, porque sencillamente las palabras que conocen no son suficientes. Y además de eso, también hay que tener en cuenta que la ciencia para ese momento, pues apenas está empezando lo que se va a llamar la revolución científica, por lo tanto tampoco hay mucho conocimiento, no hay conocimiento científico sobre las posibilidades que pueden existir en otros lugares diferentes al mundo europeo. Bien, entonces van a hacer unas descripciones, se van a ver asombrados, van a encontrar frutos, van a encontrar plantas, por ejemplo, aquí sucede mucho y es una cuestión muy cotidiana, el parasitismo vegetal, cuestión que para el mundo europeo no era muy clara, ellos todavía no se había estudiado eso dentro de la botánica, entonces cuando ellos ven, incluso Cristóbal Colón, una de las cosas que dice que los árboles tenían la capacidad hasta de tener 5 hojas diferentes y dar diferentes frutos, porque no conocían entonces que hay plantas parasitarias que se pegan sencillamente de otra planta y viven de ella, ¿cierto? Y también hay un efecto pues ahí simbiótico. Entonces hay una cuestión que desde la ciencia no se había estudiado y lo único que queda entonces es la maravilla de la poética para empezar a describir estos territorios.
hay cuestiones y descripciones que uno las puede mirar hoy dentro del conocimiento científico que puede tener cualquier persona del común y no le daría risa, descripciones que hacen sobre los animales que se encuentran, descripciones que hacen sobre los seres humanos, pues describen, por ejemplo, los hormigueros, describen animales que a ellos les parecen absolutamente extraños. Por ejemplo, hay una sobre los manatís dice, no recuerdo quién es el que dice que eran las sirenas, pero que no eran tan bonitas como se habían, no se habían, que como se habían descrito en la literatura, o sea, como que, ay, son sirenas, pero no, nosotros nos lo imaginábamos mejor. Y todo este discurso sobre este lugar maravilloso que se había pensado, sobre ese Edén que incluso se encuentra en la Biblia, esa utopía, esa Arcadia, ¿cierto? Todo eso que se había escrito en la literatura empieza a hacerse realidad por medio del discurso. Obviamente no tenían ni idea de lo que eran las Indias, no tenían ni idea de lo que era el continente americano, pero en su cabeza, ¿cierto? Uno ve también a partir de las palabras y de la forma de pensar, entonces ellos eso es lo que empiezan a transmitir. Todas estas crónicas de Indias van a parar al mundo europeo y entonces en el mundo europeo empiezan a leer todo lo que los españoles están escribiendo. Bien, por eso les digo, es importante el proceso de la imprenta, tener la imprenta y la cantidad de libros que se están produciendo en el resto del mundo. No, en España no va a ser igual como se produce en el caso francés, ¿cierto? De los Países Bajos o en el caso inglés, pero va a haber una producción, una circulación de estos libros, entonces todo el mundo va a tener una idea sobre que América es una bacanería, una maravilla. Bien, entonces esto va a crear, toda esta idea de maravilla va a crear una cantidad de mitos que nosotros conocemos, entonces está el mito de las Amazonas, de los caníbales con un solo ojo, el dorado, por ejemplo, que es uno de los mitos que más ha perdurado. Entonces toda esta idea de ese lugar maravilloso, de encantamiento, de ensueño, ¿cierto? Un lugar lleno de exuberancia. Va a ser contado, entonces muchas especies, en esos primeros años van a venir muchos viajeros, van a estar muchos europeos, no solo españoles, también van a haber otros que van a decir, bueno, están las Indias, eso uno lo puede ver, lo ilustran muchas novelas que abordan ese periodo histórico, novelas históricas que abordan ese periodo, y vamos a ver eso, aventureros, o sea, cualquier persona, un inglés, sabemos, por ejemplo, lo que significó todo el proceso de la piratería inglesa, o sea, aquí no solo vinieron los españoles, en el periodo del antiguo régimen, es decir, de la colonia, vinieron muchos, holandeses, ingleses, franceses, algunos venían a comerciar, otros lograron venir a vivir, porque es que estaba, por ejemplo, los puritanos que se van a vivir en toda esa guerra civil y religiosa que ve Europa, que se van a vivir al norte de América, fundando las 13 colonias. O sea, América va a representar inicialmente el lugar de las posibilidades y del sueño. Esa idea va a estar allí. Bien. Y eso va a generar un montón de mitos. Ahí entonces tenemos esa idea de esa maravillosa Arcadia. Pero todo no es tan maravilloso, ¿cierto? Luego va a venir esa necesidad, o sea, al principio es como, wow, qué lugar maravilloso, y mucha gente se va a venir, y con ganas de realizar el sueño. Ante eso, la corona española, bien, luego, y también la portuguesa, la lusitana, va a tener que empezar a tener un control sobre la zona. En Europa se están movilizando muchas situaciones de carácter político y religioso que necesitan tener clara la administración tanto de Portugal como de España, y ahí tenemos el Tratado de Tordesillas, donde empieza entonces a darse una administración sobre el territorio, y ahí ya podemos hablar entonces de los reinos de ultramar. Esa burocratización de los reinos de ultramar también va a afectar o va a modificar el discurso, porque ya no va a ser un lugar tan bacano, no va a ser un lugar tan bonito, no va a ser un lugar tan maravilloso, sino que va a haber una cantidad de burocracia, también va a haber una cantidad de delincuencia, por decirlo de alguna manera, que va a llegar a América. Entonces América ya no va a ser ese lugar realmente tan hermoso. Ante eso aparece entonces un segundo discurso, de acuerdo a Champi, y es el discurso que se llama, segundo, la neoutopía ilustrada. Con todas esas crónicas que hemos dicho, ¿cierto? Que son muy descriptivas, allí no hay explicación, nada. Usted encuentra la descripción de la conquista y de cómo es el territorio americano. Y eran descriptivos porque las crónicas servían básicamente para llevarle a la corona qué era lo que se estaba haciendo y cómo era América y de dónde se podían sacar recursos y bueno, todo eso. O sea, era un informe lo que presentaban estos cronistas. Con base en estos informes, entonces, llegamos al siglo XVIII, ¿cierto? Entonces, en el siglo XVIII, en el mundo francés,
en el inglés, en el alemán, ¿cierto? Pero sobre todo en el mundo francés, vamos a estar entonces en el siglo de las luces, del racionalismo, ¿bien? En este momento entonces varios intelectuales van a empezar a revisar esa idea, esas tesis sobre esa grandilocuencia y lugar maravilloso de América, y entonces surgen las tesis sobre la inferioridad del nuevo mundo. Aparecen dos señores, Sam Buffon, no recuerdo el nombre de Buffon, Jacob, Jerón, no me acuerdo, pero lo encuentran. Buffon y está Cornelio de Pau. Ellos entonces son naturalistas y con base ni siquiera, o sea, en ese momento estamos en la idea del racionalismo, en la idea del método experimental. Bueno, a partir entonces de ese racionalismo, ellos dicen, bueno, esa América no es tan bacana, con base en lo que hemos leído los cronistas, ellos empiezan a hacer una crítica y empiezan a decir que lo que hay el mundo americano pues realmente es inferior, que los seres humanos no están bien desarrollados, que los animales tampoco, es decir, que nosotros acabamos de salir del mar, será, y que falta pues una gran evolución y que para lograr que ese continente americano realmente salga de ese atraso prehistórico, se requiere entonces gracias, de los blancos españoles y europeos, entonces, para civilizar este continente. Bueno, entonces ellos destruyen esa utopía previa, ¿cierto? Esa utopía que habían plasmado los cronistas y empiezan a poner la razón por encima de todos esos discursos y hay que tener en cuenta una cuestión. El siglo XVIII es el siglo que ve emerger una palabra nefasta para la historia de la humanidad y la palabra progreso. Entonces ellos en esa idea, o sea, América atrasada, Europa progreso. Listo, aquí hay juncos y hay vegetales y bueno, hay árboles y hay fauna, pero en Europa está lo civilizado, es decir, los sujetos racionales que son capaces de dominar ese continente. Entonces, por la búsqueda de un progreso, ¿cierto? Entonces tenemos que estamos el siglo de las luces, racionalismo, revolución y la primera revolución industrial, en fin. Entonces, y la idea del progreso, vamos hacia adelante, el hombre domina la naturaleza, ya la naturaleza no domina al hombre, no hay una providencia, existe el hombre y su racionalismo que necesita controlar el mundo natural. Bien, entonces ven esa América como una América inmadura, al margen del progreso, que solo puede, como le decía ahorita, mejorar con el contacto europeo. Bien, esto es muy importante porque frente a eso, les voy a leer, por ejemplo, un comentario que hace uno de los intelectuales americanos finales del siglo XVIII, que es sumamente importante, que es el señor Fray Servando Teresa de Mier, que lee a Pau, ¿cierto? Lee a estos señores que destruyen, pues nos dejan no somos nada. Entonces dice Teresa de Mier, Pau, que parece escribió sus investigaciones americanas dentro del círculo polar, según su absoluta ignorancia de las cosas de América, y a su gestión de un español escribió contra los americanos. Con una pluma teñida en sangre de caníbales, dijo que la América entera es un continente acabado de salir de las aguas. Por consiguiente, todo lleno de pantanos y lagunas hediondas y mortíferas, incapaz de madurar ninguna fruta y solo capaz de producir juncos, reptiles y espinos. Que de sus corrompidos estanques ha saltado una casta de ranas llamadas indios, especie media entre los hombres y los monos orangutanes. Estos son delirios dignos de una jaula. Esa es una respuesta, pero es que ante todo, entonces, miren, en Europa están diciendo esto y es bien importante que lo digan porque yo lo he dicho en otras ocasiones, el nacionalismo latinoamericano es normalmente un nacionalismo reactivo, ¿cierto? Reacciona frente a la posición de los otros. Lo vemos en este caso y lo veremos, por ejemplo, en el movimiento juntero de 1808, que va a llevar a la independencia. Esto que sucede, esto que dicen los racionalistas europeos, va a ser una bofetada para los criollos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que van a aparecer varios criollos sumamente importantes que lo van a refutar. Tenemos, por ejemplo, el señor José Manuel Dávalos, a Hipólito Unanue. En el caso colombiano tenemos a Francisco José de Caldas y en el caso mexicano tenemos a Fray Servando Teresa de Mier, del que acabo de leer que le hace esta crítica a un gran intelectual y naturalista europeo.
Bien, entonces, ¿qué sucede? Voy a hablar de uno, no voy a hablar de todos. Aquí hay mucho tema para investigar. Entonces, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier va a escribir un texto en 1794 que se llama Guadalupe, no me acuerdo cómo se llama, es el Sermón de Guadalupe. En ese sermón, entonces, lo que hace el Señor, es que no me acuerdo bien, no quiero... Sí, Guadalupe, en 1794. Este señor entonces tiene una teoría que este señor pues, es censurado, su discurso es censurado y es perseguido por el Santo Oficio, porque el señor dice las siguientes barbaridades. Pues el señor dice primero que el Evangelio, a ver, ¿qué es lo que para el siglo XVIII los americanos tenemos que agradecerle a los europeos? Caramba, que nos han traído la iglesia, nos han traído la verdadera religión católica, ¿bien? Eso se lo agradecemos. Había otra cosa que agradecerle, pues es el idioma y todavía hay gente que se lo agradece eternamente. Entonces hay frente a ese punto que es el más importante, que es sobre la religión. Entonces lo que dice el señor Fray Servando Teresa Mier es que, no señores, eso no es cierto. Si ustedes escuchan lo que dicen, por ejemplo, los aztecas, aquí Santo Tomás vino antes de que vinieran los españoles. Entonces él dice que el Evangelio había sido traído a América por parte de Santo Tomás y que era ese sujeto. Yo no sé si ustedes conocen la leyenda o el mito de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, ¿cierto? Es un hombre blanco y o sea, eso siempre es una de las cosas que se cuenta, porque los mexicanos, los aztecas se quedan como inmediatamente como inmóviles frente a la llegada de los blancos, y es porque ellos tenían en su mito que iba a llegar un hombre blanco, ¿cierto? Un hombre blanco rubio, esa era la serpiente. Entonces la serpiente emplumada, ese hombre que se convierte en la serpiente emplumada. Luego, además de eso, Fray Servando Teresa de Mier también dice lo siguiente, que la virgen que veneraban los indígenas, ¿cierto? Que es Tonantzin, que es la diosa de la fertilidad, era la Virgen María. Esa misma diosa, en medio del sincretismo religioso que va a vivir el mundo americano, esa Virgen Tonantzin se va a convertir, o la van a convertir también para salvar un poco de su religión ancestral, se va a convertir en lo que hoy conocemos como la Virgen de Guadalupe. Bien, entonces, esta defensa, y van a haber muchas defensas, en este momento ya hay prensa tenemos periódicos en América Latina, en Colombia no, pero sí los tenemos. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVIII tenemos que en el caso, por ejemplo, de México y en el caso también de Lima, tenemos que hay gacetas. Hay un periodismo que obviamente es un periodismo que primero, por efectos de la censura de la corona española, es un periodismo que sale con permiso de la corona y de la iglesia, es decir, hay una censura previa sobre lo que sale, hay un permiso y una censura previa, por lo tanto ellos no van a escribir y no van a decir abajo el rey, no, ellos muy modestamente y muy entre líneas van a empezar a manifestar ciertos nacionalismos. Entonces ahí uno empieza a hablar. Inicialmente el nacionalismo latinoamericano no habla de países, o sea, no habla de las divisiones administrativas que tenía la corona española, sino que empiezan a hablar, ese nacionalismo es un americanismo. Entonces, en esa prensa logra verse, pero también en la producción intelectual de estos ilustrados, de estos ilustrados criollos, ¿cierto? Como el caso de Fray Servando Teresa de Mier. Bueno, aparecen entonces, por ejemplo, hay un poema bien interesante, donde se empieza a afirmar lo nativo y se intenta recuperar esa idea de esa idea de la América maravillosa. Hay un texto de Rafael Landivia, un guatemalteco, si mal no estoy, pero en ese momento, pues eso es México, eso es la Nueva España, y voy a leerles, es larguísimo, pero les voy a leer un pedacito y me disculparán mi entonación, yo no sé leer poesía y menos del siglo XVIII. Entonces se llama un poema que se llama Rusticatio Mexicana. Dice, aquí puede verse entonces como esa génesis o ese incipiente, ese nacimiento del nacionalismo americano. Entonces dice, salve mi patria querida, mi dulce Guatemala, salve delicias y amor de mi vida, mi fuente y origen. Cuánto me places, nutricia, volver a pensar en tus dotes, tus cielos, tus fuentes, tus plazas, tus templos, tus lares. Paréceme ya distinguir el perfil de tus montes frondosos y tus verdes campiñas, regalo de eternos abriles.
acude con mucha frecuencia a mi mente los ríos doquiera rodante y umbrosas riberas tejidas de fondas. También entre el lujo variado suntuosas las íntimas salas y muchos vergeles pintados de idílicas rosas. Y si busco en mi mente entre el lujo dorado brillantes las sedas o tintos vellones de playas de Tiro, serán para mi modo pábulo eterno de amor a la patria, y siempre en mis penas dulzura y consuelo serán. Mas ay, que me engaño, son burlas que turban mi plácida mente, y vanas quimeras que juegan con esta alma mía, que aquellos torreones, cabeza señera de reino tan noble, cuidad antes fuera, y ahora montones de piedras. Ni casas, ni templos ya quedan, ni plazas que junten al pueblo, ni trocha que guía las cumbres seguras del monte. Ya todo se vuelca, rodando entre ruina violenta, cual si golpes de Jove con rayos alados lo hiriese. Y bueno, es muy largo, no lo voy a leer. Y más adelante, alégrate patria inmortal, la más ínclita urbe del reino, y de nueva ruina ya libre, previve 1000 años. La fama nacida al vencer a la súbita muerte, tu triunfo, yo mismo y mi canto están pronto a llevarlos a los astros. Mi plecto, entre tanto, de ronco tañido, salaces del llanto. Recibe y que seas, en cambio, tú misma mi lauro. Rafael Landivia. ¿Bien? Entonces este es, y lo pueden encontrar en diversos textos, ¿cierto? Cómo empieza ese proceso de esa idea de la identidad, del ser americano, ¿cierto? Entonces es sentirse el otro, ¿cierto? Porque tenemos entonces, América es una maravilla en el primer ideologema, y luego viene un segundo donde hay una bofetada y nos dicen, no, ustedes recuerden, por ejemplo, el hecho de nacer en América, lo que era para los criollos eran hijos de españoles, por muy, muy nobles que fueran esos españoles, ya el hecho de nacer en América les ensuciaba la sangre y eran ya súbditos de segunda categoría para el reino español. Eso es muy fuerte, y cuando empiezan a decir además, o sea, como que nacer en América, o sea, respirar el mundo americano ya te va degenerando, nacer en América ya te degenera genéticamente, bueno, una cantidad de situaciones, es una bofetada muy fuerte para los criollos, ¿cierto? Que tienen, primero tienen las condiciones intelectuales, y además tienen, digamos, el abolengo y el pasado para poder hacer el pasado español europeo para decir, oiga, ¿cómo así? Hágame el favor. Y empiezan entonces estos criollos, que son la primera, y lo diré ahorita en el siguiente video, esa primera manifestación de un nacionalismo, de un americanismo que se opone entonces a la idea de un otro. Y ahí aparece entonces ese otro en el que se basa siempre la fundación de cualquier nacionalismo y de cualquier nación, ¿cierto? Aquí estoy yo y hay un otro y el otro me puede atacar, entonces yo necesito conocer mi identidad, necesito saber cuál es el poder y la capacidad de mi autonomía. Entonces, ese es el segundo ideologema que va a permitir entonces, o que va a ser una de las condiciones de posibilidad para que se dé el proceso independentista y la separación de América del mundo español. Bueno, siguiente video, entonces voy a hablar del siglo XIX. Aquí quedo entonces con el antiguo régimen. Por favor, si quieren ver el otro video, si les interesa solo este, pues bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Por favor, suscríbanse al canal, también vean y compartan los videos, y muchas gracias por todo. Chao, chao.